Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabras y obras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca a la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en este tercer domingo, el Evangelio
Evangelio de San Lucas, en este capítulo 24, nos presenta el Evangelio de el camino de Emaús, como popularmente lo conocemos. Es esta experiencia de estos dos discípulos que iban caminando, iban fracasados, desilusionados, derrotados, frustrados, deprimidos, porque ellos habían puesto su esperanza en este Mesías, que nos iba a liberar de la esclavitud de los invasores, en aquel entonces el Imperio Romano, que los tenía subyugados. Pero no fue así. Lo crucificaron, lo mataron, lo enterraron. Se acabó todo para ellos. Esos dos discípulos, dice la palabra del Señor, uno se llamaba Cleofás y el otro, no aparece el nombre, porque está asignado a cada uno de nosotros. O sea que también nosotros vamos muchas veces por la vida así como estos dos discípulos. ¿Cuándo nos sucede esto? Cuando nosotros seguramente creemos que Dios nos aprueba todo lo que nosotros queremos. Hay veces nosotros hacemos planes alegres en nuestra vida. Todo lo que incluye nuestra vida, hacemos proyectos, soñamos, hacemos planes, nos comprometemos con las cosas de este mundo, con las realidades humanas, sin tener en cuenta a Dios. Y entonces nos desilusionamos cuando las cosas nos salen mal, porque nosotros queremos que todas esas cosas en las cuales nosotros nos metemos, muchas cosas locas, queremos que Dios nos haga, como se dice hoy en día, chulito, que nos apruebe todo. Y Dios no nos puede aprobar todo. Dios nos aprueba lo que está de acuerdo con su voluntad. Dios nos aprueba solamente aquello que nos sirve y nos beneficia en nuestro proyecto de vida cristiana, que es la vida eterna. Eso es lo que Dios nos aprueba. Dios no nos puede aprobar lo mundano. Dios no nos puede aprobar nuestros pecados. Dios no nos aprueba todas aquellas cosas que nosotros, por tercos, por necios, por soberbios, por orgullosos, nosotros queremos hacer. Y entonces, cuando no nos salen las cosas así como queremos nosotros,
nos puede pasar como estos discípulos. Nos vamos lejos de Dios. Ellos se van lejos de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén es la ciudad de Dios y eso significa que ellos se fueron lejos de Dios. Se van, abandonan todo. Alguna traducción bíblica dice que en su rostro se podía leer y ver la tristeza que llevaba. Lejos de Dios. Queriendo decir, yo en ese Dios no creo. Ese Dios no estuvo conmigo. Y lo que nos dice la palabra del Señor es todo lo contrario. Aunque Él no nos aprueba todo lo que nosotros caprichosamente queremos vivir, Él va con nosotros. Aunque nosotros lo abandonamos, nos vamos lejos, donde jamás lo volvamos a encontrar, Él va de camino con nosotros. Nos dice el texto sagrado que Él se apareció en el camino de ellos como un desconocido que los iba acompañando por el camino, que se metió en la charla con ellos, en esa desilusión que llevaban. Se hace el incógnito, el que no sabe lo que ha pasado. Por eso ellos le preguntan, ellos le dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días? Y él les dice, ¿qué? Y ellos le cuentan lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo, pero miren, lo mataron. ¡Qué tristeza! Y entonces ahí es donde Él aprovecha para decirles, qué necios, qué tercos son para creer las Escrituras. Qué necios. Hay veces nos pasa eso. La necedad, la torpeza, la indiferencia a la palabra de Dios. Esa es una falta que tenemos nosotros los católicos muy grave. Como la pereza para alimentarnos de la palabra del Señor, para leer, para meditar y para poner en obra la palabra de Dios. Esa es una falta, de eso tenemos que confesarnos, de la pereza para la palabra de Dios, pereza con la palabra de Dios. Y si lógicamente tenemos pereza de leer, de meditar, de volvernos amigos de la palabra del Señor, pues mucho menos la vamos a entender, muchísimo menos. Y ahí aparece otra perla, pudiéramos decir, de Cristo, que a pesar de esa necedad, de esa torpeza, de esa terquedad, el Señor se pone con suavidad a explicar las Escrituras, aunque no entiendan. Él les explica las Escrituras otra vez. Ellos habían escuchado muchos sermones y homilías de Él, habían hecho
había hecho muchos milagros, muchos signos. Y seguramente como buenos judíos se sabían toda la ley y los profetas, todo, porque ellos tenían maestros de la ley, fariseos. Pero el Señor se pone él mismo a explicarle las Escrituras y todo lo que se refería a él en la palabra del Señor, pero aún no creen. Aún. Eso como que un poquito de ardorcito en el corazón sienten ellos, ellos lo reconocen después. Un poquito de alivio para esa tristeza, para ese fracaso. Un poquito de alivio para esa desilusión que tienen, pero se quedan ahí. Nos habló bonito, nada más. A veces la misa se nos queda así, o cuando vamos a un retiro, o cuando nos dan una charla, o nos hacen una reunión, qué bonito estuvo el retiro. Y cuando decimos bonito es que nos sucedió igual que estos nos ardió un poquito el corazón, nos emocionó un poquito, como que nos movió, pero salimos del retiro, salimos de la conferencia, salimos de la reunión de la comunidad, salimos de la Eucaristía y salimos igual. Ellos siguieron igual. Por eso el Señor, cuando llegan a un sitio, el Señor hace ademán de seguir. Él no quiere irse, porque el Señor no quiere irse de ninguno de nosotros. Pero, así como para forzar un poquito la atención, ellos le dicen, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Esos caminos de noche son muy peligrosos, quédate con nosotros. Y entonces allí dice, y entró para quedarse con ellos, y sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Aquí ya vemos a ese desconocido que asume el protagonismo, es el que lidera. A ellos se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Qué bueno, mis queridos hermanos, que nosotros reconozcamos a Cristo. Ojalá Dios en la palabra, claro que sí, pero también y especialmente en el pan. Se quedó en el pan. Lo reconocieron al partir el pan. El pan es la Eucaristía. Es Cristo en su cuerpo y en su sangre, glorioso y resucitado. Y por eso, pues ahora en estos días, por el confinamiento, no todos tienen esa gracia de recibir a Cristo, Eucaristía. Pero eso también nos advierte a todos, los que lo recibimos y los que más tarde, ojalá Dios no sea muy tarde, podamos volver a reunirnos y a recibir la Sagrada Eucaristía, que seguramente, y para eso es este texto, para que nosotros nos cuestionemos cómo está
estamos recibiendo la Sagrada Eucaristía. Hay veces, seguramente, sin fe, sin preparación, sin pureza, sin piedad, sin una actitud de gozo y de alegría, porque la Eucaristía es lo más grande, lo más sublime, lo más divino, lo más santo. No puede haber algo más santo, algo más verdadero, algo más eterno, algo más sublime, algo más grande que la Sagrada Eucaristía. No puede haber. Porque la Sagrada Eucaristía es Cristo vivo, Cristo real, Cristo que camina con nosotros, Cristo el Señor que se quedó con nosotros. Por eso lo adoramos, por eso lo glorificamos, por eso nos ponemos de rodillas delante de Él. Solamente ante el Señor nos ponemos de rodillas y por eso lo adoramos en cada oratorio cuando lo recibimos. Pidámosle al Señor que ojalá de nosotros, a partir de este domingo, ahí está el texto sagrado, Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Yo creo que es un buen texto para hacer una buena lección divina. Leerlo varias veces, repasarlo, meditarlo, orarlo y hacerlo parte de nuestra vida, para que a nosotros nos quede bien claro que Cristo, el Señor resucitado, está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no nos pasa nada mal, porque Él está para salvarnos. Y si Dios está con nosotros, tenemos que hacer su santísima voluntad. Que la Santísima Virgen María nos ilumine, nos ayude, nos fortalezca y nos anime a ser verdaderos discípulos de Cristo el Señor. Amén. Creo en Dios.